El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo 20 de septiembre y una semana que culmina con la desescalada y que los panameños hemos mantenido el tipo y hemos controlado pues la propagación de la pandemia. Solamente ciertos sitios del interior del país aparecen con repuntes preocupantes. Una semana donde los médicos internos es una disputa de la efectividad de la hidroxicloroquina, a pesar de los resultados. Una carta de la presidenta de la Asociación de Médicos Internas pues, pone en duda esta efectividad. Bueno, esto obviamente es un debate científico en un momento en el que la sombra de la narcopolítica vuelve a aparecer en el horizonte con esa detención hasta el lunes, gobernador de Gunayala, con 79 paquetes de sustancias ilícitas, supuesta cocaína. Esto en un momento en el que pues, sigue trancado la discusión del presupuesto 2021. ¿Y qué va a pasar con los panameños después del 31 de diciembre cuando venzan estas moratorias y nos enfrentemos a las deudas pendientes de este extrañísimo año 2020? Le doy la bienvenida a mi copresentador José Luis Ríos. Como todos los domingos, José, bienvenido. Buenos días, Fernando. Y todo eso en medio, Fernando, de la preocupación de ese 25% que se puede estar manejando ya para el mes de diciembre de desempleos en nuestro país. Muy preocupante esta cifra. Por otra parte, colaboradores de almacenes o tiendas por departamentos están solicitándole también al presidente Laurentino Cortizo que se haga una reapertura la próxima semana porque 125,000 empleados temen perder sus empleos de no hacer una reapertura en los próximos días. Ellos han mencionado que están listos también para realizar esa reapertura, cumpliendo con todos los protocolos y las medidas de seguridad necesarias para brindarle principalmente a los clientes. Ellos la semana pasada le enviaron una nota al presidente de la República y esperan tener respuesta porque no solamente están en apoyo con los dueños de comercio que también están pidiendo esta reapertura. Sin embargo, vamos a ver cómo será el comportamiento esta semana cuando el día de mañana ya se podrá realizar algunas actividades deportivas federativas. Muy importante recalcar eso porque se van a activar algunos de nuestros deportes, pero se van a realizar a puertas cerradas, Fernando. Y sin duda alguna el tema principal es eso de la narcopolítica. Algo nuevo, algo novedoso en el país, o es que ya estaba y se está penetrando un poco más y ahora con esto ha quedado al descubierto, pero que quieren involucrar a todo el gobierno, Fernando, por la situación que ha hecho una sola persona, no del Ejecutivo tanto, sino un gobernador, que sí es de preocupar y sí es que de mirarlo y analizarlo. ¿Por qué, Fernando? Porque es un gobernador, el que dirige, el que tiene en su responsabilidad un distrito hasta una comarca en este caso. Porque no solamente eso, con nosotros están pues nuestro analista semanal, el ingeniero Guillermo Ruiz, sino también está el politólogo Richard Morales. Y lo preocupante es, esta persona hace escasos 5 días antes que lo capturasen, estaba junto al presidente de la República en Gunayala. Es que se está haciendo más impune o se cree más impune las personas que están pues en esa aliazón de la narcopolítica, o pues le tocó y fue un trabajo de inteligencia, porque hay algo que es muy importante decir. Este señor lo captura la DIP, la Dirección de Inteligencia Policial, lo que indica es que le estaban haciendo un seguimiento y lo terminan capturando. Guillermo Ruiz, bienvenido, como todos los domingos.
Muy buen día, estimado Fernando. Muy buen día, estimado José Luis. Bueno, casi siempre, te lo va a decir cualquier especialista, casi siempre este tipo de operativos tienen algún trazo de haber sido, pues, con un soplo y normalmente tienen que ver las agencias de inteligencia en el extranjero, que pues le dan el parte a las agencias locales. Primero que es lamentable, no hay una foto, hay decenas de fotos del presidente Laurentino Cortizo con este señor que, por supuesto, yo estoy completamente seguro que no tiene nada que ver, como en muchas ocasiones pasa, que muchos gobernantes pues tienen fotos con colaboradores que terminan vendiéndose al crimen organizado. Ahora, hablemos de historia. El crimen organizado en la política de Panamá no es nada nuevo. Claro. Si buscas los documentos en Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso, los que han sido revelados en los últimos años, te vas a dar cuenta de que todo apunta a que el asesinato del coronel Ramón Cantera como presidente tiene que ver con el crimen organizado. Y de allá para acá podemos pues hablar de una gran cantidad de situaciones que se dieron en el pasado, incluyendo en la propia dictadura militar. Regresando aquí al presente, mira, lo he dicho varias ocasiones, este es un gobierno débil, es un gobierno que ha tenido por lo menos 3 ministros de gobierno, varios ministros de seguridad. Bueno, ha cambiado el gabinete de casi todo en menos de año y medio. Entonces, el crimen organizado se ha envalentonado. Hay que ver las acusaciones que tiene Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela precisamente en esta dirección. Lo mismo pasa con otros gobiernos en la región. Y si sacamos el tema ideológico y nos quedamos con el simple tema práctico del trazo de las avionetas, cómo van hacia diferentes puntos en América Latina, y vamos a ver también cómo van estas naves por el mar, te das cuenta de que van siempre a los mismos lugares. Honduras, sale de Venezuela, van a Trinidad y Tobago, casi siempre la misma ruta, y utilizan a Panamá como rutas secundarias. Entonces, ¿qué necesitan? Impunidad, necesitan gente que los cubra. Y para eso entonces buscan a los más vulnerables, que estoy seguro que no son de ahora. Ojo con esto porque, por lo menos en el caso del supuesto narcogobernador, dicen las autoridades que el carro estaba hecho ensamblado para que estas cosas sucedieran. Sí. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿desde cuándo están sucediendo estas cosas? Esto te dice también la debilidad de los partidos políticos, Fernando y José Luis. Partidos políticos que salen corriendo a buscar al tipo más popular de un sitio, lo suman sin investigar, sin preguntar, sin saber su recorrido político. Y como no lo conocen, pues sencillamente lo postulan y en muchas ocasiones termina siendo el jefe de campaña del lugar. Y cuando ganan las elecciones termina siendo el gobernador, que según las leyes panameñas es el representante del Ejecutivo, el representante del presidente en las provincias y en la comarca. No es cualquier persona. Entonces, si esto pasa con los gobernadores, yo no me quiero imaginar qué pasa con otras cosas. Aquí hay muchos hechos que terminan mirando a la gente para otro lado. Recordamos lo que sucedió lamentablemente con una dirigente del PRD en el Corredor Sur y nadie ha sabido explicar qué fue lo que pasó ahí. Hay un montón de hechos aislados, vamos a ponerlo aislados, que no sabemos y ha pasado con otros gobiernos. Pero mira, también esto tiene un poco de logística para el que Ilvana Delgado. Yo quiero recordar cómo se desmontó el proyecto de poner radares en este país. Terminó injustamente siendo acusado el exministro José Raúl Mulino, perseguido y arrestado. ¿Y qué pasó? El país, en vez de tener una costa llena de radares para poder estar seguros de lo que está pasando, pues en este momento nuestras costas en el Atlántico y en el Pacífico son inmensamente porosas y no se ha hecho nada al respecto. A cambio de tener fronteras porosas, nos dieron un helicóptero que ni siquiera era para lo que se trajo, porque dijeron que era ambulancia y era un helicóptero de rescate que han tenido que volverlo a hacer, adecuar. No, Memo, y encima eso. Las lanchas están tiradas sin motor alguna y sin funcionar. Pareciera que la estructura policial del gobierno anterior quería que esto se convirtiera en la autopista del narcotráfico. Porque según la propia inteligencia colombiana, Colombia ha pasado de 1.500 a 5.000 toneladas anuales.
toda esa droga por dónde pasa. Y nosotros estamos... ¿Ustedes creen que esos cientos de migrantes que entran por la frontera en Panamá son casualidad? No. ¿Por qué no los detienen en Colombia? ¿Por qué no los detienen en Ecuador? ¿De dónde llega un migrante haitiano? Llega por avión. No haitiano. No hay, que yo sepa, Memo, no hay nepalí y haitianos que llegan a Brasil. Nepalí, etíope. Aquí ha habido una especie de Naciones Unidas caminando a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Con qué Yo fin? he conversado con comisionados de Senafrón que me han dicho, mira, Guillermo, con que suceda algo en Bangladesh, y esto es completamente cierto, ya ha pasado, con que suceda algo en Bangladesh, a los 3 meses tiene ciudadanos de Bangladesh cruzando de Colombia a Panamá. No falla. Con cualquier problema de inestabilidad en cualquier parte de África y del sureste asiático o de cualquiera de estos lugares, termina esta migración. ¿Eso cómo sucede? Entonces, Senafrón está casi que volcado, enfocado en estos migrantes, y que es una oleada, que ya no son 10, 15 por día, son cientos por día. ¿Y por qué las autoridades colombianas no hacen nada? ¿Por qué las autoridades ecuatorianas no hacen nada? ¿Qué pasa con las autoridades de Brasil? Entonces te das cuenta de que la idea parece haber sido desmontar los gobiernos y las estructuras policiales que sí están trabajando. Los helicópteros del Senan, hay que preguntar al Senan cuántos funcionan. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque no se hicieron las adecuaciones con nosotros, en el gobierno anterior. Hay radares guardados en cajas, Fernando. Todavía. Memo, con nosotros está Richard Morales, él es politólogo, y esta es una muestra más de esa debilidad de los partidos políticos, de lo frugal que ha sido regalarle ese subsidio electoral, que a la larga los partidos cada vez son menos ideológicos, más clientelistas, y obviamente arrasan y se llevan, como dice Memo, lo que encuentren que sea popular, no importa cómo llegó ahí. Richard Morales. Muy buenos días, Fernando, José Luis, Guillermo, Alfredo, un gusto compartir este espacio con ustedes. Sí, efectivamente, hay un término en la ciencia política incluso para ese tipo de partido, que es el partido atrapatodo, que básicamente quiere captar a todos los candidatos, a todos los electores, todo lo que les permita conseguir los votos para ganar, sin importar las posiciones políticas, ideológicas que tengan las personas, ¿no? Y en la medida que los partidos en Panamá han deformado hasta convertirse en este tipo de estructura, es evidente que sus liderazgos, sus candidatos en todos los niveles son personas que no cuentan con un vínculo programático o histórico con ese partido o con los ideales que lo animaron en su momento. Y es muy claro que cada candidato o cada líder de partido, que hoy en día son prácticamente todos diputados, son personas que cuentan con sus propias estructuras y que cuentan con sus propias fuentes de financiamiento. Es decir, que estas no son fuentes de financiamiento que son compartidas o manejadas a nivel de partido, sino con sus liderazgos que surgen cada uno de sus propias dinámicas. Y esto no solamente, claro, a nivel de los diputados, ¿no? A nivel general. Y esto lo que te da es un descontrol en general con los partidos y una vulnerabilidad tremenda a fuentes de dinero que sean ilegales, ¿no? Porque es claro que en la medida que tus candidatos obtienen su financiamiento del lugar que ellos elijan o que ellos tengan a disposición, que parte de ese financiamiento puede venir del crimen organizado, del narcotráfico, ¿no? Así que ahí vemos que uno de los problemas, sin lugar a duda, es el papel del dinero en la política y el hecho del papel preponderante que tiene el financiamiento de candidatos en general, ¿no? Sean de representantes, alcaldes, diputados, presidentes, y cómo eso puede derivar después en nombramientos políticos dentro del Estado que respondan a quien sea que los está financiando a ellos. En el caso que estamos discutiendo ahora del crimen organizado. Pero hagamos historia, Richard, porque el subsidio electoral nace exactamente cuando se descubrió dinero del cartel de Cali en la campaña en la campaña de Ernesto Pérez Valladares. El tema de la política, de los narcotráficos metidos en la política, lo dijo José Raúl Mulino como ministro de Seguridad. Bueno, Varela, dentro de todas las locuras que decía, dijo eso también. Es decir, que ellos decían que lo tenían identificados incluso. Es decir, ¿por qué no se ha ido y se ha depurado pues la clase política de personas que se sabe que andan en malos tratos?
Sí, ahí está uno de los problemas, ¿no? Que efectivamente esto ha sido denunciado en distintos momentos, en distintos gobiernos. Guillermo dio un dato clave que muchas veces es la presión externa la que lleva a las capturas, incluso. Y uno de los problemas, pues, digo, hay un problema que pudiera ser el evidente, que es el temor, ¿no? El temor de cualquier político, de cualquier funcionario a confrontar al crimen organizado. Pero dejando ese punto al lado, el hecho es que evidentemente estarías peleando con redes sumamente peligrosas. También está al lado del nivel de penetración que pueda tener el crimen organizado. El año pasado hubo un incidente muy confuso en torno al ministro de Seguridad anterior, y esos hechos no fueron esclarecidos completamente, igual que no han sido esclarecidos las denuncias que hicieron en su momento Varela o José Raúl Mulino, ¿no? Así que el problema pareciera ser que en la medida que las redes del narcotráfico penetran dentro del Estado, se limita la posibilidad de los gobernantes de poder contrarrestarlo, porque no saben hasta qué nivel han penetrado, sean las fuerzas de seguridad del país, la policía, las otras agencias, sean el Poder Judicial o sean los otros organismos. Y Panamá es un país particularmente vulnerable o importante para el crimen organizado, tomando en cuenta que somos un país de tránsito, y esto implica tránsito de todo tipo de mercancías, y que lo más importante para el crimen organizado hoy en día, para el narcotráfico, son sus redes de distribución, es decir, lograr que los bienes que ellos producen puedan llegar a sus mercados de consumo y poder contar con funcionarios dentro del Estado que les permita asegurar el paso de esa mercancía a través de Panamá, aprovechándose de las ventajas que te da ser un funcionario, ocupar un cargo importante, es fundamental para ellos. Así que quedamos en este momento donde el papel que juega Panamá como país de tránsito lo hace particularmente vulnerable a estas prácticas, y el hecho de que necesiten penetrar en el Estado para asegurar la impunidad o el paso seguro de las mercancías a través del territorio. Pero hay Eso algo, implica Richard, que hay que tomar en cuenta, porque todo esto se da en un momento en el que los partidos políticos a nivel continental se están batiendo en retirada, y la gente, pues, pareciera una campaña exprofeso de demonizar a los partidos políticos. Tenemos, pues, casos de democracias fallidas como la hondureña, donde se colusionan tanto el narcotráfico como el Estado, el pequeño Estado, frente a los grandes problemas. México, Colombia, ya es una situación que incluso ha contagiado a todo el área andina, Ecuador, Bolivia y Perú. Sí, ahí yo plantearía, primero, que no debería ser visto como un tema exclusivo de los partidos, porque, digamos, de la misma forma como el crimen organizado pudiera capturar, digamos, a un candidato potencial, financiarlo, promoverlo, etcétera, o alguien que ya llegó a un cargo y posteriormente trata de captarlo, igual pudiera hacer con un candidato por libre postulación, ¿no? Es decir, Claro. de hecho, que esté o no esté en un partido, digamos, no es el problema de fondo, y efectivamente es un problema que se trate de demonizar a los partidos como tal, y no, digamos, a las prácticas o a las vulnerabilidades que permiten que las personas sean captadas o capturadas, ¿no? Digamos, lograr procesos electorales donde el dinero juegue un papel menor, sin lugar a dudas ayudaría, que haya mayor transparencia dentro del Estado, sin lugar a dudas ayudaría, tratar de identificar toda la cadena de complicidades, porque a veces nos quedamos, digamos, con los chivos expiatorios, ¿no? Las personas que hacen el trabajo menor de mover la droga físicamente, pero para que esa persona, incluso un exgobernador, presuntamente, pueda hacer eso, tiene que contar con unas complicidades a un nivel mucho mayor que de alguna forma hacen de la vista gorda a lo que él está haciendo, ¿no? Pero es claro que además de esas medidas que pudiéramos y debemos tomar en Panamá para tratar de exponer, para tratar de acabar con estas redes y la penetración del crimen organizado en la política panameña, porque el problema es que eso evidentemente puede llevar a niveles cada vez mayores de violencia, violencia en la política, violencia en general en la sociedad. Creo que cualquiera que esté involucrado en la política, por ejemplo, está muy claro de que hay territorios dentro de los corregimientos, los circuitos a los que tú no puedes entrar si no tienes el visto bueno de alguna pandilla que está vinculada con alguno de estos carteles transnacionales, ¿no? Quiero ir a información comercial, Richard, porque tú dijiste esta semana algo en el noticiero de KW Continente. De esto también demuestra el gran fracaso de ella, idea absurda del barrio seguro. Memo, la carrera, pues, hacia la presidencia de los Estados Unidos, que quiero
pues también hablar con eso, con ambos, porque una carrera que cada vez se torna más violenta. Esta semana, la publicación del libro de Bob Woodward hace una visión tan pues, apocalíptica de Donald Trump, que se ha convertido en un issue de esta campaña. Que hoy información comercial. Cuando regresemos, más. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 20 de septiembre y narcopolítica. Richard Morales esta semana, José, te dijo en una entrevista en KW Continente que esto demuestra el fracaso del programa Barrio Seguro. Y no solamente el fracaso, Fernando y amigos televidentes de Barrio Seguro, sino la manera en que se negociaba. Se negociaba, decía Richard en esa entrevista la semana pasada, con dinero. O sea, con pandilleros, negociando con dinero. Y aquellos que estaban negociando con estos pandilleros, Fernando, hoy día, muchos de ellos están siendo investigados por supuesto tráfico internacional de armas, que son el ex jefe del Consejo de Seguridad, el ex director de la Policía Nacional, en fin, los que manejaban los estamentos de seguridad. Y él mencionaba el fracaso total de este programa. Ahí está Richard Morales, porque es decir, el gobierno de Varela tuvo ocurrencias más que ideas, y uno ve pues ese programa de Barrio Seguro que era una brutalidad, regalarle dinero a la gente del crimen organizado. Y el problema es, ¿qué hacen ahora que no tienen esa mesada que le pagaba el Estado? Richard. Bueno, seguimos con Richard Morales. Él es politólogo, hablando del fracaso, porque él decía, esta pues, llegada del dinero del narcotráfico a la política demuestra también el fracaso del Barrio Seguro y de esa idea de darle una tregua a los pandilleros y pagarles para que se porten bien. Y era como un financiamiento, sí, era un financiamiento. Que se le daba... Bueno, era un recreo, los pandilleros tuvieron un recreo de 5 años donde pudieron pues acumular cierto dinero para comprar armas, para comprar más drogas, no sé, para hacer las cosas que ellos hacen, gracias a la idea absurda de los barrios seguros. Richard Morales está con nosotros, el politólogo, profesor de la Universidad Santa María la Antigua. Bueno, Guillermo, tú también estás con nosotros y yo creo que también llegarás a la misma conclusión. Pagarle a los pandilleros, a la larga, cuando se acaba la plata, el pandillero sigue siéndolo y punto. Tú sabes que este es parte de una idea que ya debía eliminarse, y es el famoso despacho de la primera dama. Porque el todopoderoso Ministerio de Gobierno y Justicia, ahora Ministerio de Seguridad, toma esta idea de estos programas que se inventan en el despacho de la primera dama. Yo recuerdo haber hablado con tanto el ministro como el viceministro de la época y estaban aterrados porque tenían que llevar adelante un programa en el que no creían, al punto de que terminaron siendo sacados del gobierno a la mala por el propio presidente, que ni siquiera tuvo la solidaridad de respaldarlos, sencillamente los echó y ya, lo cual te demuestra cómo se estaba trabajando ahí. Entonces, a ver, estamos en un país donde nada más que tienes que ver videos esta semana, las balaceras que se han dado en El Chorrillo, en Colón, en los diferentes lugares. Cada vez que se hace un operativo hay armas de grueso calibre, sino de asalto. ¿Cómo llegan a Panamá? Aquí no hay una guerrilla como en Paraguay. Aquí no hay, teóricamente ya se saneó la frontera con Darién. Entonces, ¿cómo llegan esas armas a la gente? Entonces, ojo con esto, porque, como dijo José Luis, ahora mismo tenemos a jefes de estamentos de seguridad que están en la fiscalía y todavía están siendo investigados por delitos muy graves, para los cuales, para unos se les dio 5 años y para ellos, pues, todavía no se sabe. Richard, ahora sí estás con nosotros. Sí. Oye, fracaso de Barrio Seguro queda demostrado con este incidente con el exgobernador de Gunayala. No, definitivamente Barrios Seguros es un programa que se fundamentaba básicamente en una especie de soborno legalizado, donde se le trataba de pagar
al crimen organizado, a las pandillas, para que no delinquen. Eso evidentemente es inefectivo en la medida que el dinero que vas a estar dando desde el Estado nunca va a ser suficiente para compensar lo que Claro. lo que se puede pagar desde el narcotráfico. Y por el otro lado, solamente es sostenible en la medida que puedas continuar esos pagos, no puedas continuar aumentando los pagos. No le puedes tirar dinero a un problema sin atender sus causas de fondo. Y es claro que esas causas de fondo tienen que ver, por un lado, con el abandono del Estado de los territorios, de las comunidades, que básicamente se los ha dejado expuestos a que sean tomados por el crimen organizado, y por el otro el elemento que es la complicidad que puede existir entre funcionarios del Estado con esas propias pandillas, porque nuevamente ahí están esas cadenas de complicidad. Nos podemos enfocar en la división del trabajo del narcotráfico y ver a las pandillas que están en las comunidades, que están en el territorio, pero para que ellos puedan mover droga, puedan mover armas, para que haya tráfico humano incluso, necesitan contar con complicidad con altos funcionarios del Estado, y ese es el tema donde es particularmente sensible, ¿no? Yo aprovecho, porque si es un caso excepcional. Yo aprovecho que estén los dos aquí porque quiero pues tocar, además de este tema, del tema de las elecciones de los Estados Unidos, y ese aumento de tono. Pues nosotros siempre imitamos en política, generalmente es la que va a marcar las tendencias de cómo van a ser las campañas. ¿Será un modelo a seguir? Pues esta campaña donde lo sucio ha superado a la campaña negativa y donde la descalificación pues ha llegado a un punto que estamos a punto de, bueno, en los Estados Unidos hay lugares donde están a punto de entrarse a tiros literalmente. Empiezo contigo, Guillermo. Sí, aprovechando lo que dice Richard, yo quiero rescatar un punto que ya lo había compartido anteriormente. La demonización de los partidos políticos es peligrosa y eso lo estamos viendo en los Estados Unidos. No estamos hablando del Partido Republicano, estamos hablando del partido de Donald Trump. Y lo mismo pasa del otro lado. No estamos hablando del Partido Demócrata, estamos hablando de huestes que están contra Donald Trump, donde hay una amalgama de diferentes radicalidades, tanto de izquierda como de centro, aunque suene extraño. Sí. Y ya hemos llegado a un punto donde vemos milicias de un bando y del otro, como pasó en el Kentucky Derby. Entonces, la situación en las elecciones de Estados Unidos, creo que todavía ese país tiene las instituciones lo suficientemente fuertes como para soportarlo, todavía. Hay que ver hasta dónde aguanta ese elástico. Pero lo que sí les puedo decir es que hay hechos que uno se da cuenta que se puede llegar hasta lo más fondo del fango. Lo que pasó con el libro del respetado periodista Woodward, que descubrió algo que era como un secreto a voces, lo de que el presidente Donald Trump sabía de la gravedad real de la pandemia, pero por alguna razón no dijo las cosas como eran. Él ahora después aduce que no quería crear pánico. Los que están con él aducen que lo primero que la gente salió a comprar, y fue cierto, fueron armas. Y si tú sales y dices que tienes una pandemia mortal, el caos que se podía generar era importante. Pero por otro, un país donde la transparencia es lo primero, pues estas cosas son graves. Ahora, vemos el punto de vista ético. Como estamos en medio de una campaña electoral y los partidos son demonizados, todo vale. Y vemos como el señor Woodward, un respetado periodista, es cuestionado también ahora porque los demás periodistas le dicen, ok, muy bien que Donald Trump lo descubriste, pero si tú sabías esto en febrero, ¿por qué no lo pusiste en la palestra? ¿Por qué no lo sacaste en los medios de comunicación y también hubieras ayudado a salvar muchísimas vidas? Entonces estamos en un punto donde todo vale, de un lado y del otro. Eso va a permear sí o sí en América Latina y ya lo estamos viendo. El narcotráfico es solamente un componente, pero hay componentes ideológicos que van a estar en las antípodas de cada uno de las organizaciones. Destruir los partidos políticos no es la solución. El sistema democrático, como lo conocemos, está basado en organizaciones políticas. Puedes llamarle partidos políticos o movimientos, pero organizaciones políticas con un piso de coherencia, donde las diferencias por lo menos tienen algo en común y se pueden discutir, porque lo bueno de los partidos políticos es que son espacios de discusión. Tú eliminas ese espacio de discusión y te encuentras con Movín o con otras organizaciones verticales donde pues hay un pequeño grupo que dice cómo se hacen las cosas, sí, y los demás la hacen. Cuando rompes esa disciplina de partido,
pierdes buena parte de la democracia, y eso puede pasar en Estados Unidos si se termina rompiendo con los partidos políticos, y ojalá no sea así. Pero bueno, todavía faltan los 3 debates, y ahora, después de esos 3 debates, vamos a ver para dónde es que va a coger la campaña. Richard, ¿hacia dónde va esa campaña y si eso se va a convertir en un modelo a seguir hacia el resto del mundo? No sé, sería lamentable que eso se convierta en el modelo a seguir. El ideal sabemos que es un debate de ideas donde los candidatos tienen posiciones distintas sobre los conflictos que enfrenta esa sociedad y potenciales soluciones, y que el votante, en el caso estadounidense, pueda decir, sabe que la respuesta del republicano o del demócrata es distinto por tales motivos y apoya a ese candidato. Pero terminamos en campañas que se enfocan en la persona como tal, o en temas incluso secundarios sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y se pierde de vista cuáles son los problemas de fondo, quedamos atacando a chivos expiatorios, buscando las causas de los problemas fuera incluso de los propios países. Y efectivamente es peligroso que se dé esa dinámica, ¿no? Y ahí es donde efectivamente pueden jugar un papel importante los partidos, como bien dice Guillermo, en la medida que tengamos partidos que sean programáticos, que defiendan ideas, que promuevan políticas concretas, y que eso le permita a la gente saber entre qué está eligiendo. Y no quedamos simplemente en esta especie de combate entre qué personalidad me atrae o me cae mejor o peor. Y claro, y eso nos permitiría incluso a nosotros en Latinoamérica saber qué impacto puede tener la elección en Estados Unidos sobre Latinoamérica. Si lo llevamos, por ejemplo, al caso del narcotráfico, es claro que este es un problema regional, sino global, que Panamá por sí solo no va a poder resolver, ni ningún país de la región. Tiene que haber una estrategia mancomunada de los países que digan, bueno, ¿por qué la guerra contra las drogas, impulsada de Estados Unidos, no ha funcionado? Y no ha funcionado porque Latinoamérica ha puesto los muertos. Panamá, pero sobre todo países como México, Colombia, Venezuela. ¿Y qué podemos hacer? Y el problema de esta política, digamos, llevada de esta manera, en el caso estadounidense y de cualquier otro país, es que no sabemos verdaderamente si hay una posición distinta, por decir algo sobre ese tema en particular, por no decir los demás temas que afectan a nuestra región y a nuestros países, ¿no? Así que no es, digamos, demonizando los vehículos, en este caso el partido, sino planteando qué tipo de partidos requerimos y a qué tipos de partidos estamos dispuestos a apoyar. José Luis. Pero muchas veces Richard o Memo podrán contestar que los ataques hacia los candidatos llegan a veces a sentirse en los electores, quienes a la final van a atacarse entre sí también. Bueno, eso es muy común en nuestras democracias latinoamericanas, sí, y cada vez se expande más. Lo que yo sí les tengo que decir es que el tema de las masas está muy estudiado, pero ya estamos en el siglo XXI, donde en muchas ocasiones el discurso está siendo superado por el impacto, que es lo que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. El buscar el prime time, el buscar el efecto inmediato. Si este es, como dice Richard, yo estoy de acuerdo, si este es el guión que vamos a seguir, es lamentable y nos vamos a enfrentar a la destrucción de la democracia como la conocemos. Pero todavía se puede conservar, todavía hay países donde buena parte de su sociedad cree en la democracia y hay que rescatarla. Yo creo que eso es el camino. Pero cada vez, es decir, los caiga quien caiga, los Sergio Moro, las peleas internas de los partidos políticos han sido lo que han provocado que Perú hoy esté a punto del colapso, sin nadie a la vista y con los militares pues poniéndose la servilleta y afilando los tenedores. Que llegue una persona realmente limitada como Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, o que tengas en el otro extremo al señor Bukele, que es otro gran enigma, por no mencionar a Andrés Manuel López Obrador, que bueno, consiguió esta semana la rifa de su avión. Yo creo que pero, Fernando, es el culmen del populismo absurdo. Fernando, y quiero saber si Richard piensa igual que yo. Mira, durante estos meses ocurrió un escándalo en Canadá con el ministro de Finanzas. Un escándalo importante que llevó incluso al presidente Trudeau al Parlamento a dar explicaciones. Y se resolvió. Y claro, se resolvió con la destitución del ministro y se acabó. Y eso pasó entonces a la esfera penal. Y en Estados Unidos también pasa en los estados igual. O sea, donde hay instituciones fuertes, estos temas se resuelven vía institucional.
Donde no hay instituciones fuertes, pasa lo de Perú, pasa lo de Ecuador, lo de Colombia, lo de Venezuela, lo de Panamá y todos estos países de América Latina, donde la política está por encima de las leyes e incluso de los ciudadanos, aparentemente. Richard. Bueno, ahí yo diría que se ha caído en esa especie de política espectáculo, ¿no? Donde vamos de escándalo en escándalo, y son escándalos generalmente individuales. Tal o cual político hace algo que nos genera escándalo efectivamente, y se genera un debate alrededor de eso. Pero el problema es que eso no es un debate sobre los temas políticos per se, son debates sobre las actuaciones de la persona en discusión, ¿no? Que es el problema cuando nos quedamos en el discurso de la corrupción. La corrupción es un síntoma de problemas profundos, tenemos que discutir los problemas profundos. Si no vamos a quedar saltando nuevamente de escándalo en escándalo, cuando lo que toca ahí, y Guillermo dio el ejemplo de Canadá, es que la persona sea removida del cargo y sea procesado legalmente, y eso entonces tiene una solución dentro de la ley, mientras que la sociedad lo que tiene que empezar a discutir son temas, por ejemplo, como qué solución le vamos a dar a la crisis de la caja del Seguro Social. Hay distintas alternativas que podemos discutir y los actores políticos posicionarse, o cómo vamos a hacer para crear suficientes empleos en una economía donde ha subido la desocupación, donde antes de la pandemia incluso la construcción ya había entrado en un estancamiento, que es el creador de empleo en los últimos años. Es decir, por ejemplo, cómo tenemos que mejorar nuestro sistema de educación, el acceso a la tecnología, dado las deficiencias que hemos visto durante esta crisis, ¿no? Son preguntas donde los actores políticos, los partidos y los candidatos deberían tener posiciones diferentes que le permitan a la gente involucrarse y apoyar la que consideran correcta. Correcto. Pero si quedamos en esta discusión de que tal o cual figura es más o menos corrupta, los problemas van a seguir repitiéndose porque sus causas las vamos a dejar intactas. Y eso implica, digamos, una política que vaya a los problemas reales y no se quede atrapada en las discusiones superficiales. Así es. Gracias, Richard. Voy a información comercial. José, cuando volvamos, va a estar con nosotros el abogado Alfredo Vallarino Alemán. Hoy, esta semana, otra de las noticias fue la negación de la casación en el caso de Riegos de Tonosí. ¿Qué implica eso en uno de los casos inventados por el señor Saltarín y su procuraduría paralela, exacerbado por el diario La Prensa, y hoy pues llega a su triste final después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 20 de septiembre y caso de Riegos de Tonosí y esa negación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la casación presentada en segundo término por la Fiscalía. Pone en evidencia ese montón de casos inventados en la Procuraduría de Rogelio Saltarín y su esposa, llevados y legalizados a través de las llamadas noticias criminis publicadas por el diario La Prensa y repetidas por TVN y Medcom. Don Alfredo Vallarino Alemán, bienvenido. Ante todo, Fernando, saludos a todos los televidentes de Entre Líneas. En efecto, tal como lo comentas, este caso, antes de que naciera en la Procuraduría, antes de que estuviera moviéndose en el Ministerio Público, hubo una periodista de nombre Adelita Coriat que reveló cómo esto de la Estrella de Panamá, reveló básicamente cómo desde el año 2014, desde julio, habían reuniones en el Consejo de Seguridad con este señor Saltarín tratando específicamente este caso, cuando todavía ni siquiera era un caso de la Procuraduría. Inicia y luego la extraordinaria fiscal que tuvimos, Zuleika Moore, esa fiscal lleva adelante un caso que yo creo que toda la teleaudiencia es testigo de cuántas veces se le dijo que el exceso de los términos iba a causar la nulidad. Ahora, yo no quiero quedarme en este tema, con el tema de que solamente se le gana al Ministerio Público temas de nulidades, sí, y que no entramos de forma y no de fondo. Exacto, que son temas de forma y no de fondo. Ahora, cualquier abogado que nos podamos ahorrar varios años antes de tener que entrar en temas de fondo, por supuesto que todas las bestialidades que hacen en el Ministerio Público permiten que en efecto se apliquen nulidades. Pero los casos que ellos han llevado al fondo
estilo caso Los Pinchazos, estilo caso Caja de Ahorros, estilo caso de bolsas de comida, estilo todos igualito también en el fondo se han caído diciendo que no existe delito y pudiéramos mencionar muchísimos más. En el caso particular de Riegos de Tonosí, siempre se armó un escenario mediático muy fuerte, un lawfare clarísimo, en el cual una transacción que era, en el caso de mi representado Felipe Virsi, era una transacción de un particular, siendo Felipe Virsi no era un funcionario público, la empresa como tal era una transacción entre dos privados, entre dos entes privados, y es importante destacar que aquí se quiso demonizar el tema de que una persona particular tuviese una comisión de una licitación. Ese tema se quiso demonizar sin entender que todavía al día de hoy, cómo funcionan las ventas a nivel mundial, cómo funcionan todo lo que son los equipos de lobby, incluso organizados en Estados Unidos, funcionan con personas que van en un escenario de ventas y le generan una idea a alguien, ya sea en el entorno privado o estatal, en el cual le desarrollan una idea que pueda ser un servicio que necesite el Estado y le ofrecen las bondades de eso. Y el hecho de que mi cliente haya hecho eso fue como demonizado, como si fuese algo de malo que se hubiese mostrado los beneficios de un proyecto que te garantizo que en unos años igualmente se va a necesitar. No solamente se le brindó a la empresa ese servicio, sino que la empresa que había tenido dificultades en licitaciones públicas previas por temas de forma, se le ofrecen los servicios también de tener un equipo que sepa cuidar y blindar todos los aspectos necesarios, financieros, de contacto, lo que se llama el know-how de país, los proveedores, los contactos, etcétera, para poder operar en ese país. Y si bajo ese escenario yo agarrara contigo y te digo, Fernando, yo te voy a ofertar, yo en Panamá representarte, llevarte a ti vamos a vender este producto que puede ser bueno para el gobierno, se lo voy a ofrecer, claro. Voy a ofrecer las bondades, se va a hacer una licitación, vamos a competir. Ninguno de los competidores protestó, es decir, una licitación que fue clara. Si nos ganamos la licitación con todo lo que yo te he dicho, ¿verdad? Tú me das a mí una comisión. Cuando es que Alfredo, abono, ponlo más claro, ¿sí? Porque ahora el lobby que va a haber para vender la dichosa vacuna COVID, obviamente quien la logre vender al Ministerio de Salud o al Seguro se va a llevar una comisión. Pero es que por supuesto, como se vende eso, como se vende un servicio de hemodiálisis, como se vende cualquier producto, hasta los temas que puedan ser de construcción, lo que sea. Lo que te quiero decir es que es normal que hayan particulares, porque de eso se desarrollan los negocios, ofreciéndoles servicios al Estado, desde tecnología, desde plataformas, desde lo que sea. Eso es perfectamente normal. El que yo conozca al funcionario no me hace ningún daño de que yo pueda tener el acercamiento para ofrecerle las bondades de un producto. Máximo cuando se participa de una licitación y en la licitación los propios competidores no tienen ningún reclamo dentro del escenario. Entonces, si yo te digo a ti, Fernando, perfecto, pero si tú te ganas esa licitación, vamos a poner de $100,000, si tú te la ganas, a ti te van a dar un adelanto del 10%, del 20%. Cuando tú te la ganes, tú me pagas a mí el 5% mío de mi comisión, ¿ok? Ese es mi acuerdo contigo como abogado y yo voy a vender el servicio que sea. Voy a vender publicidad, voy a vender lo que sea. Las agencias de publicidad aquí cobran el 18%, 17%. Claro. Y eso no tiene nada de malo. O sea, es algo... ¿Qué pasa? Que si tú agarras y le vendes publicitariamente en varias televisoras, en radio, en periódicos a la gente, mira esta maleantería que hicieron de esta licitación, agarraron y le dieron un cheque al licenciado, tú empiezas a demonizar las cosas. La gente agarraba y le empezaban a decir a la gente, mira, lo que pasa es que se hizo un proyecto de riegos de Tonosí en el cual ni siquiera los terrenos habían sido comprados. Y es que yo te quiero decir, aquí cuando se hizo la ampliación de la vía interamericana y se contrató la vía interamericana,
no se compraron los terrenos antes. Después era una responsabilidad de la empresa pasar a hacer las negociaciones para hacer eso. Y por supuesto interviene el Estado haciendo. Igual cuando se amplía el canal, cuando se hicieron los corredores, cuando hicieron eso, no es que se compraron las tierras antes, porque esa es una forma de desarrollar. Pero claro, para la persona que no conoce cómo funciona el Estado, era muy bueno agarrar y decirle, mira, este hombre acaudalado, mira, Pipo Virsi, vamos nosotros, porque yo te puedo vender fácilmente un odio hacia una persona que tenga recursos. Y máximo cuando usas todo un operativo de Estado, que claramente se montó desde el Consejo de Seguridad y claramente lo hizo la gente de Saltarín tiempo antes de que tan siquiera existiera en el Ministerio Público. Y con eso te empiezo a decir, porque dicen, mira, a él le dan un adelanto de dinero en una comisión, pero lo que no dicen es que esa empresa, cuando recibió los fondos, dejó una fianza exactamente igual al 100% del adelanto. Es decir, que si esa persona incumplía por cualquier motivo, no tenía ninguna responsabilidad, por supuesto, que mi representado. Pero de hecho, la empresa, que fue quien sí contrató con el Estado, si hubiese habido un incumplimiento, lo único que había era que reclamar una fianza, como claro, se hace en todo, siendo un caso meramente administrativo. Pero Alfredo, está el caso, por ejemplo, del periodista Julio Miller, o está el caso claro, de Óscar Osorio y de Emilio Kiesueter. Es decir, por supuesto, ¿qué les toca a ellos ahora? Demandar a la mujer de Saltarín, porque al fin y al cabo ella era parte del buffet que inventó toda esta patraña. Buscar a Zuleika Murri, a Kenia Porcel, ¿a quién? Al Estado, que es lo que va a terminar pagando todo. Toca revisar tanto las acciones penales como las acciones que puedan repetir incluso contra el Estado, porque ellas en efecto funcionaron también como funcionarios del Estado. Pero aquí lo importante es entender, Fernando, porque a mí me tocó interrogar a las personas de Contraloría en cuentas, y cuando yo los contrainterrogo y les digo, porque dicen el proyecto no se llegó a finalizar, se hizo un adelanto pero no se llegó a finalizar. Lo que no le decían constantemente a las personas es que quienes pararon el proyecto fueron los moradores del área, que no dejaban avanzar, que se había trancado el proceso en el tema de las tierras, no porque la empresa no hubiese arrancado en eso. Ahora, Zuleika Murri, desde el día 1 y fuera de los términos de ley, que se le dijo 25 veces, es decir, esto que está aquí es excediendo sus labores como funcionaria pública, ordenó detenciones, ordenó cautelación de bienes, hizo lo que le dio la gana. Y el mensaje primero en este momento es nuevamente para el procurador Ulloa. No va a haber una confianza pública en el Ministerio Público de manera tajante hasta que no se mande el mensaje de que estas personas que a diario hacían una violación de la ley, que a diario, ¿verdad?, estaban ordenando detenciones fuera de término, que han dejado caer cualquier cantidad de expedientes, y esas personas se mantienen en el Ministerio Público. La gente tiene que confiar que las personas que está ahí va a seguir la ley, que se la conoce, porque ya uno no sabe si es decir, bueno, es que no solamente si la persona la conoce o está dispuesta a seguirla o está dispuesta a seguir órdenes, pero entonces te vas a los escándalos de Saltarín, te vas a los escándalos de los Varela Leaks y te das cuenta cómo esto se generó desde otro lugar que no era el Ministerio Público, y esto es todavía más escandaloso. Para fortuna, esto que ocurre a nivel de la Corte Suprema es un mensaje, porque esto no es porque antes cuando un juez fallaba era, es que el juez es corrupto, y de una vez pasaba el lofer ahora a atacar al juez. Después era que los magistrados del segundo tribunal también son corruptos. Después ahora es que la sala penal, y entonces se van a atacar a las magistradas y al magistrado de la sala penal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se sacía el hambre de estas personas, que era meramente una venganza política, entonces van a atacar a cualquiera persona que esté en la mitad. Y eso es lo que ha demostrado ese grupo, que quiero que sepas, está mucho más allá de solamente lo que en su momento fue el Ministerio Público. Y qué bueno que lo menciona, abogado Vallarino. ¿Por qué? Porque hasta en el día de hoy todavía se está hablando que este caso quedó en una impunidad porque no están de acuerdo con la decisión tomada por este juez.
Por supuesto, mira, y te digo por qué ocurre. Ocurre porque tú tienes personas, primero que yo estoy bastante convencido que ninguno de ellos se ha leído las 30.000 páginas de un expediente, pero hablan en algunos casos por mera ignorancia. En otros casos no tiene nada que ver con ignorancia. Conocen perfectamente cuál iba a ser igualmente el fondo, pero de lo que se trata es de dejar una percepción, indistintamente si la persona resultara culpable o inocente. Vuelvo y te digo, con el resultado de inocente o con el resultado de una persona que le determinan no culpabilidad, lo que pasa entonces es atacar a los jueces. Y si lo deciden en la sala penal, por ejemplo, en el caso de Pinchazo, la sala penal, la corte, si tomaba una decisión contraria a Ricardo Martinelli, era lo máximo. Si tomaba una decisión que le favoreciera, entonces es una corte corrupta. Si lo mismo sucede en la sala penal ahora que negaron también esa casación. Lo que nosotros estamos viviendo es lastimosamente un grupo que decidió convertir la justicia en un calle arriba y en un calle abajo. Es decir, si yo grito más, si yo pongo un periódico todos los días con titulares a atacar a esa persona, si yo monto el apoyo de televisoras y comentaristas en esta, yo quiero de todas maneras que esa persona termine condenada. No me importa lo que haya en el expediente, no me importa si hay violaciones al debido proceso, no me importa nada. Quiero que salga condenada o tú, juez, te voy a tildar de corrupto también en todos mis titulares, o tú, magistrado, te voy a tildar de corrupto en todos mis titulares. Y básicamente así se ha llevado la justicia en los últimos años, hasta que finalmente, pues, voces valientes, incluso la de Next, voces valientes de otras emisoras, voces valientes en las redes sociales, han podido empezar a equilibrar cosas y finalmente han salido cosas como la investigación de Saltarín y Varela Leaks, que de alguna manera validan quién estaba diciendo la verdad durante todos estos años. Así es. Alfredo Vallarino, gracias. Guillermo, ¿qué nos espera esta semana en el mundo? Crisis en Perú, crisis en Ecuador, crisis profunda en Colombia, elecciones estadounidenses y la quiebra argentina. Bueno, vamos a comenzar por lo más austral, Argentina, que pues evidentemente tiene un problema, y déjame decir rápidamente el principal problema, es que tiene un gobierno donde la segunda manda al primero y hay un conflicto interno. No sé si, a ver, estoy hablando de temas internacionales, no estoy hablando de temas locales, donde el propio partido político, el Partido Justicialista, se ha convertido en la oposición del propio presidente Fernández. Él tiene que resolver eso. Esta semana la señora Cristina Fernández, presidenta del Senado, pues directamente eliminó, ahora que estaba hablando Alfredo Vallarino de este tema de la falta de institucionalidad, eliminó jueces que la estaban investigando a ella. ¿Qué es lo mismo que pasa en Perú? ¿Qué es lo mismo que pasa en Ecuador? Falta de institucionalidad, falta de rigurosidad, terminan partidos que han estado tangencialmente a la ley postulando candidatos y peor aún, con posibilidades de ganar las elecciones. La situación de Colombia hay que verla con pinzas porque el gobierno del presidente Duque cada vez es más débil y está soportado por el estamento militar. Y esto está pasando en buena parte de América Latina. Y por último, pongamos la atención a este conflicto que hay entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esto puede traer consecuencias. Recordemos que Londres es el centro financiero del mundo y de una forma u otra, lo que está buscando Boris Johnson es poder negociar directamente tratados de libre comercio, especialmente con los Estados Unidos. Y la Unión Europea va a hacer todo lo posible para poner obstáculos para que Boris Johnson cumpla cada uno de los acuerdos a los que llegó y que ahora quiere darle las espaldas. Por último, en la campaña electoral, histórico lo que pasó la semana pasada con la Reserva Federal de los Estados Unidos prácticamente congelando por los próximos años los intereses. Eso le va a dar un impulso a Donald Trump en el tema económico. Miren que se lo estoy diciendo. A pesar de que hoy por hoy las encuestas de popularidad dicen que Biden le lleva entre 7 y 6 puntos, en el conteo electoral cada día se acerca más Donald Trump a Joe Biden, que tiene todo para ganar, pero ha resultado no ser un buen candidato. Así es. ¿Qué nos espera esta semana, José? Mañana, grandes escaladas de todo lo que es federaciones deportivas.
Además de eso, Fernando, ¿cómo nos vamos a preparar para esta semana también, para las próximas reaperturas, para esa nueva realidad con el la próxima reapertura que quedan pendientes, que son los servicios administrativos y también los servicios profesionales que van a entrar ya a reactivarse económicamente? ¿Cómo va a estar esta semana cuando nos dejan conocer el Ministerio de Salud el índice reproductivo efectivo del coronavirus, que la semana pasada estuvo en punto 90? ¿Cómo se está trabajando en la provincia de Herrera, que al parecer ahora se están aumentando los casos? La cárcel es uno de los puntos principales de infección del coronavirus. ¿Y qué va a pasar con las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Colón durante esta semana con esas medidas de movilización? Lo vamos a estar muy pendientes y sobre todo, Fernando, con esas nuevas leyes sancionadas la semana pasada con el presidente, que algunos trabajadores dijeron que tiene que ser las empresas que paguen la luz y el internet por el teletrabajo, que no están dispuestos a pagar ello. Eso con esta nueva ley que se firmó. Y este nuevo compromiso también, sobre todo con ese vale de alimentos que va a ser de gran ayuda para todos los trabajadores. Así es. A todos, gracias por su audiencia. A Richard Morales, a Alfredo Vallarino Alemán, al ingeniero Guillermo Ruiz, a José Luis Ríos y a ustedes, que domingo a domingo nos honran con su audiencia. Recuerde, a las 4 de la tarde este programa se retransmite por KW Continente. A todos, feliz domingo. Recuerden, hoy encierro total, nos mantenemos en cuarentena solo el domingo, así que en casa, disfrutando de Next TV. Nos vemos mañana.